Saludos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos una vez más en nuestro estudio titulado De Hombre a Hombre. La sección que vamos a ver el día de hoy se titula Aprendiendo a ocuparnos. Ciertamente el ser humano tiene diversas ocupaciones. Por ejemplo, una persona puede tener la ocupación en su trabajo o en el oficio que desempeña. Hay personas que se ocupan en sus estudios. Hay personas que se ocupan en lograr metas, en tener éxito. Hay personas que se ocupan en negocios, en tener mucho dinero, por ejemplo, entre otras cosas. Lo que sí está claro es que todos nosotros de una u otra forma nos ocupamos en diversas cosas, en diversas situaciones. La gran mayoría de los casos nos ocupamos en aspectos seculares y meramente del día a día en este mundo. Pero no nos fijamos, no nos basamos en ocupaciones que nosotros tenemos desde el punto de vista espiritual. Si hay algo que a Dios le agrada, es que todo cristiano esté ocupado. En sentido general y a grandes rasgos, a Dios le interesa que todo cristiano esté ocupado en sus cosas, en las cosas de Dios, en las cosas de Él, que sabemos que son varias. Específicamente, estar en el servicio absoluto a Él, en una vida de devoción a Él. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nos ocupemos. Si bien es cierto, la palabra de Dios está llena de versículos que nos motivan a nosotros a servir a Dios, a trabajar para Dios, a servir a nuestros hermanos también, a servir a la obra, a servir a los inconversos a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a Tito, el cual estaba en la isla de Creta, allí, ¿verdad? El apóstol Pablo le había dejado en Creta a Tito para que corrigiera deficiencias. Y entre una serie de instrucciones personales que el apóstol Pablo le da a Tito, nosotros tenemos una específica, una instrucción específica que yo quiero que a nosotros, como caballeros, también meditemos en ella. Yo quiero que ustedes me acompañen, hermanos queridos, a Tito el capítulo 3. Y vamos a ver allí el versículo 14. Tito capítulo 3, versículo 14. En estas instrucciones personales que que el apóstol Pablo le da a Tito, nosotros tenemos lo siguiente, dice el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, y dice, para que no sean sin fruto. Entre esas directrices que el apóstol Pablo le da a Tito, a este pastor joven, a este siervo de Dios que estaba allí en la isla de Creta, levantando el estandarte, levantando la bandera del evangelio y de la sana doctrina allí, el apóstol Pablo le dice, Tito, tú debes enseñar a los nuestros, a los cristianos nuestros, a que deben estar ocupados. Y entonces extraigo ese elemento para aplicarlo a la vida de nosotros, los hombres, los esposos, los cabezas de familia. El versículo dice, y aprendan también los nuestros. Hermanos, lo primero que nosotros encontramos en este versículo es que el ocuparse de las cosas de Dios es un aprendizaje previo. Un cristiano no puede ocuparse de las cosas de Dios si primero no aprende, si primero no conoce a Dios al cual va a servir. Es por esto, hermano, que podemos desligar de ahí elementos que son superfluos, elementos que están de más. Para ocuparse en las cosas de Dios no se necesita ser instruido, una persona, un erudito. No se necesita esas cosas. Claro está que para servir a Dios, para tener un conocimiento un tanto de cultura general, es bueno conocer, es bueno aprender sobre todo elementos de la palabra de Dios. Pero lo primero que debe tener un cristiano
para poder ocuparse de las cosas de Dios es el deseo de aprender, de conocer. Ningún cristiano, ningún hombre de Dios va a servir a Dios si primero no aprende a servir a Dios. Porque ocuparse, hermanos, como dice Tito capítulo 3, versículo 14, ocuparse en buenas obras. Fíjese qué tipo de obras es que habla el versículo. Es de buenas obras. Y sabemos que las buenas obras se identifican con Dios, con su palabra, con la vida cristiana, con la vida de iglesia, con la vida de servicio a Dios, con la vida de edificación a los hermanos, con una vida de vivir siendo pastoreados también por el liderazgo de manera sana y de manera instructiva con la palabra. Para una persona ocuparse, para un hombre, para un varón de Dios, ocuparse en buenas obras, primero debe aprender a hacerlo. No es un asunto sencillamente de que usted tenga el deseo. No es un asunto de que usted sencillamente tenga la voluntad, la inclinación de hacerlo. Eso es bueno. Pero primero hay que conocer a Dios y conocer su palabra. Hay una frase interesante y es la siguiente. Debemos de conocer a Dios para que ese conocimiento de Dios nos ayude entonces a servirle y a ocuparnos en sus cosas, pero de manera correcta. Hoy en día en las iglesias, por ejemplo, se ve mucha gente que quiere hacer muchas cosas. Hoy en día a las iglesias, aún iglesias de sana doctrina, ha entrado ciertos movimientos, entre ellos el pragmatismo, el humanismo, que dice que si usted tiene el deseo de hacer algo, bueno, pues simplemente con el deseo usted lo puede hacer. O que si usted en el mundo cantaba, usted cuando se arrepiente puede cantar en la iglesia también. O que si usted, por ejemplo, en el mundo era contador o administrador de empresa o un publicista, entonces usted puede encargarse de las finanzas de la iglesia. Y realmente no es así. ¿Por qué no es así? Porque para servir a Dios yo debo conocer su voluntad. Para ocuparme en buenas obras yo debo conocer lo que Dios quiere para mí. No es un simple capricho, no es un simple deseo. Yo debo conocer al Dios de las Escrituras. Dios fue específico y directo cuando le estableció a la nación de Israel que le conocieran. Él se dio a conocer a los israelitas. Porque un cristiano, un hombre de Dios que no conoce a Dios, no se va a ocupar entonces en buenas obras. Se puede ocupar en su trabajo, se puede ocupar en su negocio, se puede ocupar en su campo, en sus animales, en su tierra, en su vehículo, pero no se va a ocupar de manera correcta de las cosas de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos tantas y tantas personas cristianas en las iglesias que lamentablemente no están ocupándose en las cosas de Dios. Y la razón principal es porque no conocen al Dios de las Escrituras. Conocer a Dios es un tema profundo, no es un asunto de abrir la Biblia o conocer San Juan 3:16 o Romanos 3:23 o saber que Él nos salvó. Conocer a Dios es un asunto de intimidad con Él. Pero lo siguiente que notamos en el versículo dice, para que aprendan los nuestros a ocuparse en los casos de necesidad. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Necesidades diversas. Y los que estamos llamados a paliar esas necesidades somos tú y yo como hombres de Dios. Porque el liderazgo inicia por nosotros. Y la última parte del versículo dice, ¿cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo le decía a Tito, mira, nuestros cristianos deben aprender a ocuparse en los casos de necesidad? ¿Por qué Pablo decía eso? La última parte del versículo, hermanos míos, es gloriosa. Dice, para que no sean sin fruto. Un hombre de Dios que no se ocupa en las cosas de Dios es una persona infructuosa. Un hombre de Dios que no aprende a ocuparse de las cosas que verdaderamente son necesarias en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, es un hombre sin fruto.
El hombre, el esposo que no aprende a ocuparse de los casos de necesidad, es una persona que su vida cristiana no va a crecer porque será sin fruto. Y note lo siguiente, recordemos que los frutos en el cristiano son de suma importancia, porque el mismo Cristo dijo, por sus frutos lo conocerán. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos que el árbol bueno no puede dar malos frutos y que el árbol malo no va a dar buenos frutos. Cada cual da el fruto para lo cual fue hecho. Por tal motivo, lo que se espera, lo que se deduce de cada hombre de Dios, de cada esposo, de cada padre, es que sea fructuoso, que esté lleno de frutos, que esté lleno de evidencias que digan no solo que es cristiano, sino un cristiano fiel y verdadero. Y es triste que en pleno siglo XXI tengamos que utilizar el término verdadero para referirse al cristianismo, pero lamentablemente entendemos que humanamente hablando hay mucha gente que se viste como ovejas y lamentablemente son lobos rapaces. Pero se debe ser un creyente, un hombre de Dios lleno de frutos. Que digan que somos cristianos. Frutos, estilo de vida, hermanos míos, que digan que verdaderamente hemos creído en Dios y que tenemos vidas piadosas. Frutos que digan que realmente conocemos a Dios, que le servimos a Él, que nuestra vida se ve impactada día a día por su palabra. Esos frutos se van a evidenciar en la medida, hermano mío, que tú y yo nos ocupemos en las necesidades espirituales que encontremos en nuestra iglesia, que son muchas. Toda iglesia tiene muchas necesidades espirituales, tiene necesidades materiales, monetarias, pero las necesidades más grandes de una iglesia y que deben ser el foco de atención tanto del liderazgo como de nosotros los cristianos en sentido general son los casos espirituales. De hermanos que necesiten consejería, de hermanos que necesiten un apoyo bíblico, que necesiten ser animados por la palabra de Dios, hermanos que necesiten ser corregidos y disciplinados por la palabra de Dios. Esas y otras necesidades de crecimiento espiritual, de discipulado, son específicamente para nosotros los cristianos poder subsanarlas en la vida de otros, tanto en lo particular como también en la vida eclesial en sentido general. Hermano mío, tú y yo, como todos los demás cristianos, claro está, pero específicamente nosotros los hombres estamos llamados a ocuparnos en casos que son de suma necesidad para que no seamos sin fruto, para que no estemos en la iglesia sencillamente sentándonos en una silla, para que no seamos cristianos, hombres de Dios, que sencillamente estamos visitando la iglesia, que nos sentamos, pero que no nos importa más nada en la iglesia. Nosotros debemos de tomar de manera seria y responsable la actitud de defensa del evangelio y de ayudar a la iglesia de Dios a ocuparnos en esos casos de necesidad. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y que este versículo corto que el apóstol Pablo le dijo a Tito como una instrucción para que él reprodujera luego eso en Creta, nos sirva a nosotros para que modelemos una actitud de ocupación, de aprender, de ser enseñados, de ser instruidos por Dios para ocuparnos. Hermanos, yo finalizo con lo siguiente. Dios demanda que el joven cristiano, que la mujer cristiana, que el hombre cristiano se ocupen en las cosas de Él. Pero hermanos, específicamente esto recae aún más en nosotros como hombres, quienes estamos directamente llamados a ocuparnos en las cosas de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Somos nosotros los hombres, los maridos, los esposos, los varones, los machos,
los masculinos. Porque Dios ha delegado en nosotros funciones de liderazgo. Que no seamos hombres infructuosos, sentados en las gradas de nuestra iglesia, mientras vemos a los demás correr en la cancha de juego. Bendiciones y que Dios por su palabra pueda hablar en nuestras vidas.